Ay. Bueno, ya que puedo hablar por una vez. Es que ricasco, voy a hablar en castellano para el cordobés. Que sepáis que me hace muchísima ilusión. Yo creo que cada vez que voy por ahí, pues cada vez soy más del Erreca y más de aquí. De verdad que lo siento para mí es el día más importante del año este. Y con el de Navidad, que suele venir Chomin a casa y nos juntamos todos. No suele ser habitual. Y bueno, me gustaría decir un par de cosas. Pues sí, yo creo que tenemos mucho que aprender. Yo primero de vosotros, ahora mismo mirados, están de pie. Todos los que estáis ayudando, yo creo que dais un gran ejemplo, sobre todo a los jóvenes. Y tenemos mucho que aprender. Yo intento aprender más de vosotros y cada vez que vengo, pues estáis aquí. Yo creo que sois muy escuzabalas, ¿cómo se dice escuzabala? Muy generosos. Y no en el tema material, porque eso es lo que menos importa. Yo creo que sois muy generosos en el esfuerzo que hacéis y sin ningún tipo de... No esperéis nada a cambio. Yo creo que esos son valores en el mundo que cada vez se ven menos. Y yo os lo juro que en el mundo de balonmano estoy viendo muchas cosas y cada vez se ven menos. Es impagable y no tenéis más que veros aquí de pie. Yo creo que es muy importante eso para un pueblo, ¿no? Yo he conocido mucha gente fuera, pero también he conocido mucha gente de aquí, que seguramente si no fuese del Erreca no tendría trato, porque la grandeza del Erreca es no solo que dais un ejemplo deportivo, que yo creo que es una vía maravillosa, un camino maravilloso en la vida, ir caminando por la vida dando la mano al deporte, ¿no? No solo eso, sino que juntáis a diferente tipo de personas sin mirar cómo es, pues uno piensa así, otro allá, que si no fuese por el Erreca seguramente pues igual ni se hablaría, ¿no? Y yo creo que eso para un pueblo de 1.600 habitantes es muy importante y es lo que más valoro yo de esto. Eso es lo primero que quería decir. Me ha salido bastante bien, ¿no? Y lo segundo que también me habéis enseñado, yo creo, y sobre todo una persona que ha sido muy importante en mi vida, que me ha llevado a todos los sitios, como bien ha dicho, a los aeropuertos, ha estado siempre detrás mías y seguramente me ha tocado últimamente vivir cosas muy bonitas, pero también un poco el lado amargo del deporte, ¿no? Que hay que vivirlo también se aprende mucho de eso y hay que pasar por eso, ¿no? Y pues tengo ahora 27 años, pero me ha tocado vivirlo, pues lesiones, temas, dificultades económicas, antes de San Antonio y todos lo sabéis. Y de eso también se aprende. Y yo creo que esa persona de la que hablo seguramente sufra más que yo, porque es mi padre y seguramente sufra más que yo. Y quiero agradecerle porque desde niño